Un saludito para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11. Esta vez, y como ya lo vieron en la miniatura, vamos a analizar el desempeño de la selección nacional durante su participación en la Copa Oro. Cabe aclarar que este va a ser el primero de dos videos. En este voy a hacer un análisis global de la selección como equipo, y en el siguiente vamos a calificar uno por uno los jugadores que han tenido participación en esta Copa Oro con ciertos reglamentos para tratar de ser justos, pero bueno, eso lo voy a explicar en el siguiente video. En este nos concentramos básicamente en analizar todo, ¿no? Un englobado de todo lo que ha ocurrido durante la participación de la Copa Oro y los 4 partidos que ha tenido la selección nacional. Desde ya les digo que si algo se me queda en el tintero, su oportunidad es de colocarlo por acá abajo en los comentarios para abrir el debate futbolístico, siempre y cuando sea de una manera respetuosa. Dicho esto, me he inspirado en un meme, aunque parezca broma, para poder hacer este análisis. Hay un meme muy popular en estos días que básicamente dice cómo inició y cómo sigue hasta ahora, ¿no? Entonces yo he querido tomar parte de esa estructura básicamente para poder hacer este análisis, y lo voy a hacer bajo 2 puntos: el contexto inicial y el contexto final, ¿no? Con el que llegamos antes de Copa Oro y con el que nos hemos ido de la competición. Arranquemos explicando el contexto inicial, cómo llegó la selección, para entender también un poquito cuáles eran los objetivos para el azul y blanco en este torneo. Lo primero, entender nuestra realidad, y esto es algo que lo dijo Hugo Pérez desde el principio. Antes del debut, incluso contra Guatemala, él ya asimilaba que este torneo nos tenía que enseñar en dónde estábamos parados, ¿no? Futbolísticamente hablando, cuál era nuestro nivel y cuánto teníamos que trabajar para poder llegar a competir contra las grandes potencias del área e incluso tener posibilidad para clasificar, sí, a este mundial, pero sobre todo al del 2026, que es el gran objetivo, ¿no? Pero por supuesto que si se podía competir en el corto plazo, había que lograrlo, evidentemente. Eso es lo primero. Lo segundo, aprender a competir, que es justamente lo que estamos diciendo. Al final, entendiendo en dónde estábamos parados, podíamos saber qué había que hacer para llegar a los escalones de más arriba. Y creo que la selección nacional, bueno, los jugadores, el cuerpo técnico, los jefes de scouters, la prensa, en fin, todos colaboraron justamente para tratar de que la selección pudiese dar pasos hacia adelante, ¿no? Me parece muy coherente en ese sentido. Y lo siguiente, llegar a cuartos de final. He de decir que para mí esto no es un objetivo, o no era un objetivo antes de la competición. Pero si digo que este era el contexto inicial, es porque estoy más que convencido que Hugo Pérez y su cuerpo técnico, además de los jugadores, sí que tenían mentalizados esa meta, ¿no? Veníamos de jugar contra islas que quizás no nos habían exigido tanto. En los amistosos no habíamos contado con todos nuestros futbolistas, así que digamos que todavía no nos habíamos probado en el mejor nivel que puede ofrecer la CONCACAF. Así que esta era la gran prueba para la selección nacional. Encima ya sabíamos que teníamos a México en el grupo. Ya era una prueba de algodón lo suficientemente contundente para estimar cuál era nuestra realidad. Pero claro, viendo cómo era el grupo de la selección, a mí me parece que también ellos internalizaron que tenían una gran oportunidad para avanzar a cuartos de final y lo manejaron de esa manera. Repito, yo lo dije, porque no es que me quiera salir de mi coherencia, yo lo dije antes de la competición, que para mí el objetivo no eran cuartos de final. Por supuesto que si la selección tenía la ambición de competir, esperaba que sí se lograse, pero creo y estoy más que seguro que ellos, dentro de su interna, sí que querían clasificar y sabían que podían clasificar a las rondas de eliminatoria. Vamos a ver entonces, luego del contexto inicial, que digamos que esto era solo un preámbulo, era para preparar, hay que ver cómo quedamos, ¿no? Al igual que lo hice en los análisis de las jornadas, vamos a ver el contexto final dentro de lo positivo y lo negativo. Y luego de eso armamos conclusiones. Lo positivo, nuestra arma principal, la asociación. Yo creo que esto ya lo habíamos mostrado evidentemente contra las selecciones del Caribe a las que nos habíamos enfrentado en la eliminatoria, e incluso lo demostramos en cierta parte de la gira que hicimos en Croacia. Pero estos rivales que fueron de mayor exigencia, sobre todo los últimos 2 que tuvimos, dejaron ver que cuando nosotros tuvimos pelota, cuando tuvimos la posibilidad de combinar, cuando tuvimos la posibilidad de asociar y encima lo hacíamos al primer toque, la selección se vio mejor e hizo ver mal, que quizás eso es incluso más importante, e hizo ver mal a las selecciones que tenían enfrente. Por lo tanto, yo creo que Hugo Pérez
Yo creo que eso ya lo sabía, pero ahora lo ha establecido mejor, que tenemos futbolistas con buen pie. Pero no solo para sostener la pelota, sino para tocar rápido, ¿no? Sino para crear circuitos que a primer toque puedan ir llegando a 3/4 de cancha, que es donde nos interesa pisar, es donde nos interesa estar permanentemente y es donde nos interesa crear para justamente llegar al gol. El segundo contexto positivo es un equipo de más de 11. Esto lo he repetido a lo largo de toda la Copa Oro, solo que lo mencionaba como las soluciones en el banquillo, y esto me parece exageradamente importante. Ya sabemos que obviamente los que están como titulares, o por lo menos es una ley general, los que suelen estar como titulares en la selección suelen ser los mejores jugadores, entre comillas, pero digamos que es casi una regla general, ¿no? Suelen ser los mejores. Claro que para poder ganar una competición o para poder alcanzar tus objetivos, sean cuales sean, necesitas también que atrás te estén respaldando, ¿no? Muchas veces se suele decir que quien tiene mejor banquillo tiene más posibilidades de ganar, porque tiene como suplentes a opciones que son igual o incluso a veces mejores que los que están dentro del campo como los 11 titulares. Y eso lo ha demostrado la selección, que ahora la profundidad de banquillo que hay es mucho mayor, la rotación que se puede hacer ha aumentado en cuanto a calidad y ya no tenemos solo 11 titulares. Yo diría que en esta selección por lo menos tenemos 16 futbolistas que pueden arrancar desde el inicio del encuentro y lo pueden hacer muy bien a favor de nuestra selección. E incluso hay jugadores que se ha llegado a discutir que no estuvieron dentro de la convocatoria para la Copa Oro, que tienen nivel o que podrían reforzar en cierto momento al azul y blanco. Por lo que eso todavía nos deja entender más que el universo de opciones, y esto lo he mencionado mucho a lo largo del torneo, el universo de opciones de la selección se ha ampliado positivamente y cada vez hay más futbolistas que pueden entrar en la selección. Así que esto me parece muy importante, sobre todo de cara a una eliminatoria donde vamos a jugar, si no mal recuerdo, las primeras 3 fechas en un periodo de 10 días y así lo mismo la siguiente tanda eliminatoria. Jugar tantos partidos en tan poco tiempo, necesitarás o que tus mejores jugadores estén al 100% en los 3, o que tu rotación sea lo suficientemente amplia para poder mantener tu idea y resultados en esto que se viene, que va a ser más difícil. Y lo siguiente, las certezas en las áreas. Llegábamos con muchas dudas en esta Copa Oro, porque a pesar de que se habían marcado muchos goles durante los primeros partidos de la era Hugo Pérez, sí que quedaba la incertidumbre en plan de que nos faltaba, o más bien nos fallaba la definición para poder encontrar los goles tempraneros. Nos costaba anotar y a raíz de eso los partidos en ciertos contextos se nos iban complicando. Una vez marcábamos, sí, la portería se abría y teníamos mayores facilidades, pero el inicio de los juegos, donde generábamos mucho y concretábamos poco, lo hacía preocupante. Y encima también se había creado un debate probablemente más injusto que el de delantero, pero también había un debate bastante generalizado en el que se estaba, valga la redundancia, se estaba dialogando acerca de si Mario González o si Kevin Caravantes debía ser el portero de la selección, ¿no? Y se les criticaba mucho a ambos cuando les marcaban goles, sobre todo en los partidos amistosos durante la gira en Croacia. Y yo creo que esas dudas han quedado totalmente despejadas con el rendimiento de Mario González durante todo el campeonato, que ha sido pilar fundamental para la selección nacional, y con el trabajo muy sacrificado, pero también creando ventajas y marcando goles, de Joaquín Rivas, que finalmente se ha hecho con un puesto en la titularidad de la selección. Esto es verdad que se debe a que Tony Rugamas no estuvo al 100% y no pudo participar de los partidos, pero lo hizo tan bien Joaquín Rivas que yo creo que ya no queda como algo opcional, sino probablemente como una realidad para la selección nacional. Y otra certeza en las áreas es la de Eric Zabaleta. Me parece que a la mayoría lo había convencido ya en los juegos de eliminatoria, pero esta Copa Oro que se ha marcado el central del Toronto de la MLS ha sido muy buena, y yo creo que ahora sí, indiscutible, nadie le va a poder poner siquiera un pero a la cuestión de que Eric Zabaleta sea titular. Y lo mejor es que entre el rival ha sido de mayor exigencia, él ha jugado mejor. Eso también representa la jerarquía de un defensa. Por lo tanto, en las áreas creo que se ha mejorado respecto a cómo se venía, y eso es un punto muy importante para que en la eliminatoria podamos tener mejores certezas competitivas de cara a jugar contra grandes equipos y en otros contextos, no en Estados Unidos siempre con la gente que está a favor de nosotros, sino ir al Estadio Azteca, ir a visitar Honduras con la gente totalmente en contra. Estas certezas competitivas nos ayudarán a que esos contextos sean un poco menos desfavorables para nosotros.
vámonos a lo negativo. Hay que ser autocríticos, no solamente se puede alabar lo bueno que se ha hecho la selección, hay que también ser, sin irse a lo destructivo, hay que también analizar las pegas o los flancos que tiene esta selección. El gran problema, la transición, y es más, yo le agregaría algo a esta frase que he colocado, y es el gran problema, que es el mismo problema desde que inició la era Hugo Pérez, que es las transiciones, ¿no? Cuando a la selección le toca que hacer transiciones defensivas por la velocidad a la contra que han tenido la mayoría de nuestros rivales, ha sufrido la selección nacional. Cuando menos ha sufrido, es verdad, es cuando ha tenido contextos favorables, en plan que ha enfrentado a selecciones de menor nivel, que a lo mejor no tienen una potencia ofensiva demasiado grande para podernos hacer daño, o donde hemos sabido mantener un físico que nos permite controlar el balón el mayor tiempo posible. Pero cada vez que el rival nos ha tratado de contragolpear y supera nuestra primera línea de presión, sí que sufrimos bastante. Esto es algo que va a tener que trabajar mucho Hugo Pérez, porque vamos a tener rivales en la octagonal que van a explotar esa característica. Honduras sabe hacerlo, Jamaica sabe hacerlo, Estados Unidos sabe hacerlo de una buena manera, México tiene futbolistas preparados para contragolpear, que no es su táctica principal, pero que sabe contragolpear muy bien. Por lo tanto, nosotros ahora más que nunca hay que saber cubrir nuestras espaldas, ¿no? Hay que saber balancear la generación ofensiva con los regresos defensivos, y que también futbolistas que están dedicados en principio a hacer daño en la ofensiva, como son Jairo Enrique, Joshua Pérez, en fin, los extremos, que también puedan tener una mayor labor de sacrificio para que los huecos no estén tan claros a la hora que el rival nos ataque. Y una más del contexto negativo, que pensé que era la última, pero bueno, las dificultades sin balón. El Salvador es un equipo, no es que estos... Yo sé que suena quizás demasiado lógico e incluso por eso un poco irónico lo que voy a decir, pero la selección, al ser un equipo que técnicamente se le da bien el manejar la pelota, sufre cuando no la tiene, cuando decide replegar un poquito. A mí me parece que la selección no está preparada para enfrentar a selecciones que te generen una presión tan intensa como México, o quizás sí para esto, pero cuando te están asfixiando demasiado tus salidas, sí que El Salvador tiene problemas. Esos 12 minutos iniciales contra la selección mexicana, El Salvador no pudo tener balón. También parte de la ansiedad de generar circuitos muy rápido, que no pudimos hacerlo, y México se benefició quitándonos la pelota y nos vimos muy mal en esos momentos. También cuando decidimos replegar contra la selección de Guatemala, contra la selección de Trinidad y Tobago, la verdad es que el rival nos hizo mucho daño. No nos conviene no tener el balón. Por supuesto que no puede haber partidos en los que tengas el 100% de la posesión, pero cuando eres tú el que decide entregarle la iniciativa a la selección rival, sí que nos ha costado problemas. Así que digamos que el problema, más que el partido contra México, son esos minutos finales contra Guatemala y la segunda parte contra Trinidad y Tobago, cuando nosotros decidimos dejarle el balón al rival. Ahí sufrimos, y demasiado. Nuestra mejor opción es la tenencia de balón, saber manejar los ritmos. Es nuestro mayor beneficio y también nuestra mayor cualidad. Y finalmente, la ansiedad en los primeros minutos, y esto es algo que decía contra México, y en el partido contra Qatar también se puede reafirmar justamente esta premisa que estoy diciendo. Contra México los primeros 12 minutos son muy malos, la selección realmente se notó nerviosa, muchos pases fallados, no generaba conexiones, no combinaba el equipo, no podía pasar incluso muchas veces de media cancha. Y contra Qatar el problema es que las desconcentraciones, me imagino provocados en cierta parte por el nerviosismo, nos llevan a ir perdiendo 2-0 en los primeros 10 minutos y luego se hace más difícil remontar el resultado. Yo entiendo que contra Qatar hay otros factores, evidentemente el penal influyó mucho, pero sí que esos 10 minutos, y lo dijo Hugo Pérez, esos 10 minutos no nos pueden seguir ocurriendo, ¿no? Más allá de que tuvimos para empatar, el encuentro lo perdemos en esa primera parte, cuando salimos desconectados, cuando salimos nerviosos, cuando no concretizamos pases. Si hay algún momento en donde la selección juega con demasiada ansiedad, no es necesario arriesgar. Se pueden hacer pases de seguridad para ir creciendo de cierta manera con la tenencia de balón. Pero el hecho es que esos primeros minutos nos perjudicaron en los dos partidos, probablemente los dos más importantes de la Copa Oro en la selección, y a la larga nos terminaron perjudicando, sobre todo contra Qatar. Entonces, a partir de esto, ¿qué conclusiones se puede sacar de la participación de El Salvador en la Copa Oro? Las siguientes. Primero, que es un equipo sin complejos. Más allá de que ha tenido tramos evidentemente no muy positivos la selección nacional, creo que la mayoría del torneo, la mayor cantidad de minutos del torneo, sí que han sido favorables.
sí que te han dejado muy buenas enseñanzas y sí que te han permitido ver que el nivel de la selección salvadoreña no es tan bajo como se creía hace unos 3 o 4 meses. Evidentemente ha tenido la gallardía para salir a jugar de la misma manera contra los 4 rivales que le han venido, independientemente que el rival sea más o menos fuerte que nosotros. Contra Guatemala se impusieron condiciones, contra Trinidad y Tobago, sobre todo el primer tiempo, se imponen condiciones, contra México se imponen condiciones en el segundo tiempo y lo mismo contra Qatar. Es un equipo que no se ha arrodillado ante nadie y que no ha tenido miedo de tratar de jugar de la mejor manera y como sabe hacerlo ante cualquier rival. Evidentemente nuestra manera de jugar tiene riesgos y por eso mismo creo que también hay que destacarlo. Porque la escuadra nacional no ha sido esa de que, por ejemplo, contra Qatar, ese 3-0, yo me recuerdo un partido contra Estados Unidos amistoso, no hace tan lejos, digamos, que ocurrió, en el que ya íbamos 3-0 y el técnico en ese momento, creo que era Carlos de los Cobos, decide meter un tercer central para jugar con línea de 5 y evitar, era apenas el primer tiempo, y evitar que nos cayera una mayor goleada, ¿no? Terminamos perdiendo 5-0 el partido. Contra Qatar no fue lo mismo. Íbamos perdiendo 3-0 y la intención era vamos a buscar por nuestro orgullo, por la gente. Hay que ir a tratar de descontar. Hay que meternos en el partido. Estuvieron incluso cerca de empatar. Así que creo que eso también es de destacar por parte de la selección. Que es un equipo que a pesar de las circunstancias nunca se tiró para atrás. Por lo menos no por ser intimidado por el rival. La segunda conclusión de este contexto final es que estamos más cerca de competir. Yo creo que todavía no podemos asegurar que podemos competir. Sí que estamos más cerca, hemos entendido nuestra realidad, que la realidad del futbolista salvadoreño justamente no es de sentirse intimidado ante las grandes potencias, es de saber que se les puede jugar, que se les puede hacer daño, que incluso podemos llegar a controlar ciertos tramos de partido ante selecciones potentes y por lo tanto lo que hay que hacer es ajustes que ahí sí te permitan competir con toda certeza ante esas selecciones rivales. Ha sido bueno el torneo de la selección nacional en la Copa Oro y creo que sí podemos estar seguros de eso. Que competir, podemos llegar a competir quizás en el corto plazo y no en el medio, como personalmente yo esperaba. Y la tercera, que creo que esto es algo que la mayoría vamos a concluir. Sí que hay alguno que otro, y lo he visto en Facebook, en Twitter, que ha tenido comentarios negativos acerca de la selección. Entiendo, la verdad es que el mundo está lleno de opiniones y cada quien tiene el derecho de ejercer la suya y me parece totalmente respetable. Creo que incluso aquellos que han opinado en contra de la selección tienen puntos de cierta manera coherentes que se pueden analizar de buena manera para hacer un análisis constructivo. Pero para mí sí que es el camino correcto. Se ha iniciado bien. Hoy día que estoy grabando este video, lleva 94 días el seleccionador nacional Hugo Pérez al mando justamente de El Salvador. Y creo que en 94 días, el equivalente a 3 meses y unos dillitas, es muy favorable lo que se ha logrado. Se ganó en la eliminatoria, se ha llegado a la octagonal, se clasificó a cuartos de final de la Copa Oro. No se perdió sin luchar, se dejó todo en la cancha hasta el último minuto. Contamos con algunas bajas que quizás en algún momento pudieron haber puesto dudas, como por ejemplo la de Tony Rugamas, pero se salió de todo. Ha recuperado a futbolistas como Alexander Larín o como Jairo Enríquez, que parecían estancados en sus carreras y que en la selección han vuelto a levantar. Otros futbolistas que sí estaban en buen nivel, pero que incluso han mejorado, como Mario González, como Brian Tamacas, incluso como Narciso Orellana, como Ronald Rodríguez. Se han incorporado futbolistas que juegan en ligas distintas y que le pueden aportar un plus de calidad a la selección, como Zabaleta, como Alex Roldán, como Amando Moreno y un largo etcétera. Hay un universo de jugadores detrás que todavía puede hacer que esta selección dé un salto de calidad más, como por ejemplo Enrico Hernández, que creo que todos coincidimos que cuando Enrico pueda jugar con la selección, algo diferente se va a ver. Así que para mí la conclusión es positiva, que el camino es el correcto y a pesar de que llevamos poco tiempo, sí que está justificado ilusionarse, siempre y cuando mantengamos los pies en la tierra. Yo esto lo quiero decir desde ya, para mí no somos candidatos a clasificar al Mundial. No digo que no se pueda, creo que sí se puede y que hay un proyecto bajo el camino correcto que puede dar la sorpresa. Pero en principio no hay que sentirnos más grandes que nadie, no hay que sentirnos superiores a nadie.
Creo que los favoritos están bien claros para llegar al Mundial, pero que esta base de futbolistas y sobre todo el cuerpo técnico y toda la gente que rodea el contexto de la selección ha creado un ambiente lo suficientemente positivo para hacernos soñar y para hacer creer que esta selección puede competir, que al final es lo más importante, y luego proyectarnos hacia el verdadero objetivo que es el 2026. Dicho esto, ojalá que se clasifique a Qatar. A mí, yo sería el primero que más me alegraría porque la selección lo consiga. Ese ha sido mi análisis entonces del Salvador en la Copa Oro. Espero que les haya gustado. Ya les dije, si algo se me quedó, aquí en los comentarios es su oportunidad. Muchas gracias por ver nuestro video. Recuerden darle like y compartir para que más gente nos venga a acompañar. Y si todo va bien, esta semana nos metemos de lleno con la previa del arranque de la Apertura 2021 de nuestra Liga Salvadoreña. Un saludito, cuídense mucho. Chau, chau.